Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo desde 22 hasta 32. En aquel tiempo presentaron al Señor Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y él lo curó, de modo que aquel hablaba y veía. Toda la gente estaba asombrada y se preguntaba, ¿no es este el hijo de David? Pero los fariseos que estaban oyendo replicaron, este expulsa a los demonios solo por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Jesús, al darse cuenta de sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no permanecerá firme. Por tanto, si Satanás expulsa a Satanás, queda dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo permanecerá su reino? Y si yo expulso los demonios con el poder de Belzebú, ¿con el poder de quién los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus pertenencias si no los somete primero? Solo entonces saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará a los seres humanos todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la perdonará. Incluso Dios perdonará al que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que lo diga contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en esta vida ni en la futura. Palabra del Señor. El texto realmente es bien complicado, pero si prestamos un poquito de atención, revela el sentido. Una vez más, precisamente como ayer, estamos mirando a un enfrentamiento duro entre los fariseos y el Señor Jesús. La razón siempre es la misma. Jesús sana a los enfermos, en este caso practica un exorcismo, el pueblo se entusiasma e empieza a creer en el Señor Jesús, y esto da muchísima rabia a los fariseos, que llegan al punto de insinuar la idea que Jesús haga exorcismos, es decir, expulsiones de demonio, por un pacto oculto, secreto, nada menos que con Belzebú, como lo llaman, el jefe de los demonios, Satanás. Bueno, primariamente Jesús reacciona explicando cómo no tenga ningún sentido los que están diciendo en contra de él. Dice que sentido tendría que Satanás luchara contra sí mismo. Dice, haciendo algunos ejemplos, no hay reino, no hay familia, no hay ninguna realidad que cuando se divide en sí misma, ni siquiera tal vez por una estrategia pueda perdurar. Luego hace el ejemplo de los discípulos de los fariseos. Evidentemente, también entre los discípulos de los fariseos habían algunos que practicaban exorcismo. Cuidado que nosotros tenemos una idea totalmente negativa de los fariseos, pero no todos eran malos. Incluso algunos eran simpatizantes del Señor Jesús. Y al final Jesús peleaba muchas veces con los fariseos porque era la gente que frecuentaba
más difícil. Jesús discutirá directamente con los sumos sacerdotes o con los sacerdotes solamente al final, en el momento de su juicio, porque evidentemente los sacerdotes no salían del templo. A lo mejor de vez en cuando le enviaban algunos saduceos que eran, digamos, los laicos del grupo de fans del partido, medio religioso, medio político, seguramente social, de los sacerdotes. Pero entre los sacerdotes y Jesús, que era laico, había una gran distancia, sobre todo a nivel teológico. Al contrario, Jesús discutía con los fariseos porque sí, en general tenían opiniones, tenían mentalidad, perspectiva diferente, pero no todos los fariseos eran malos. Así que también entre ellos algunos practicaban formas de sanaciones y por eso Jesús dice que incluso dentro de su grupo habrá gente que al final le juzgará. ¿En qué consiste, según el Señor Jesús, la culpa de los fariseos? En haberse cerrado a la revelación del Espíritu Santo, al testimonio interior en cada uno de nosotros, porque en la intimidad de cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos da el testimonio que Jesús realmente es el Hijo de Dios, es el Mesías. Eso también es el sentido de la última frase, que incluso puede ser confundida, puede espantar, ahí donde dice que cualquier blasfemia en contra del Hijo del Hombre, es decir, en contra de Jesús, será perdonada, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque tal vez es más grave insultar, blasfemear al Espíritu Santo que al Señor Jesús. Evidentemente no se trata de esto. El punto es que la blasfemia en contra del Espíritu Santo significa considerar, pensar que lo que viene por el Espíritu Santo venga al contrario por lo demoníaco. Confundir la obra de Dios, el Espíritu de Dios, con el espíritu del demonio. Así que al final este pecado no será perdonado, no porque Dios renuncia a la misericordia, sino porque cuando uno se cierra, se nega al testimonio del Espíritu Santo y por eso se nega a reconocer en el Señor Jesús el instrumento definitivo de la salvación que nos viene por parte de Dios, bueno, Dios mismo ya no tiene otra opción. Jesús es el último instrumento, es el instrumento con la I grande de la salvación. Es por medio de Jesús que Dios puede salvarnos, que Dios nos salva. Y es el Espíritu que abre nuestro espíritu a recibir al Señor Jesús y a la salvación que Él nos trae. Por eso dice que cuando uno se cierra no hay otra oportunidad de ser salvado. Jesús dice, uno puede no reconocerme en cuanto Hijo del Hombre, encontrándome por la calle, uno me puede blasfemar, uno me puede insultar, uno incluso me puede matar. No olvidamos que Jesús morirá diciendo, Padre, perdónalos porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero cuando uno se nega al testimonio del Espíritu para no reconocer al Señor Jesús, entonces Dios mismo ya no tiene otra opción. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como nosotros no tenemos ninguna intención de cerrarnos al testimonio del Espíritu,
Tratamos de encontrar siempre unos momentos dentro de la vida cotidiana, dentro de la jornada, a pesar de muchísima cosa que tenemos que hacer, para quedarnos en intimidad con el Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo pueda testimoniar dentro de nosotros, pueda conformarnos siempre más al Señor Jesús, precisamente la obra que empezó desde el día de nuestro bautismo. El bautismo es el comienzo de este testimonio, de esta obra de conformación a Cristo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Permitimos pero al Espíritu Santo que cada día siga en esta obra conformándonos siempre más al Señor Jesucristo.